Buenos días a todos. El Señor les bendiga en este día. Que el Señor les bendiga una vez más en este día. Gracias por conectarse nuevamente a Unción Ágape. Bueno, qué bendición poder contar con ustedes. Y bueno, aunque en Cuenca es una mañana tremendamente fría, la presencia de Dios trae un calor muy especial a cada uno de nosotros y a usted también, a la persona que está al otro lado del monitor o de la pantalla o del celular, que se ha despertado muy cómodo todavía en camita, pero yo creo que es tiempo de levantarse, esforzarse y ser valiente en este día. Buenos días, qué bendición contar con usted, un invitado muy especial. Sí, buenos días mis hermanos, qué gusto. Estos domingos son los que nosotros nos levantamos con mayor ánimo. El domingo es el día preferido de nosotros, pues para mí es el mejor día de la semana. Es el día donde vamos a recibir palabra, donde vamos a entregarle a Dios ese sentir. Puede ser el agradecimiento o puede ser también el ir a ver ante Dios y preguntarle ¿por qué tal o cual situación? Mis hermanos, el domingo es un día especial, donde también se le da la alabanza, donde también se saca lo que está escondido a veces. Entre la semana nos pudo haber pasado muchas situaciones, buenas y malas, pero en todo esto, lo hermoso con Dios es que estamos ahí siempre, todos los días, todas las semanas, hasta que el Señor nos quiera tener. Un saludo a todos mis hermanos, un saludo a esas personas maravillosas que están ahí, para decirte, mi hija, que estamos cerca de irnos ya a la iglesia. Estas son las últimas semanas, no sé si será la penúltima, la antepenúltima, pero sé que estamos cerca, oramos siempre por ustedes. Hoy me desperté, mi hija, orando mucho por una tía que yo creo que está a lo mejor cerca de partir con Dios. Hay que ser realista en las cosas. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, antes que te la lleves, permítele a esta mujer, porque fue una buena mujer, todavía es una buena mujer, y permítele que se ponga a cuentas contigo, a cuentas con sus hijos, a cuentas con los que están todavía, porque no hay cosa más hermosa poder partir con el Señor y tener esa tranquilidad para sus hijos, el que ella va a estar mejor. Así es. Bueno, estamos en oración por ella y que el Señor ponga paz en su corazón. Pero bueno, como tú decías, estamos alegres y contentos porque ya vamos a ir al lugar donde toda la iglesia del Señor se reúne. Ya muy prontito vamos a estar transmitiendo no de este lugar que es nuestro hogar, que es el hogar de ustedes también, sino del templo, en donde todas las iglesias, que es usted, que somos nosotros, nos reunimos cada domingo para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho durante toda la semana, con las medidas respectivas de seguridad, del distanciamiento, con personas en protocolo con sus coberturas en la boca, todo. Queremos hacer como la ley o como el gobierno nos manda, porque nosotros somos hijos de un Dios que le gusta el orden. Y cuando hay orden, el Señor está en ese lugar. Así que bueno, yo creo que es tiempo una vez más de saludarles a ustedes que en esta mañana se han despertado y están ansiosos de escuchar esa palabra. Esperamos en el Señor que el video de la semana anterior también usted lo haya hecho circular por redes para que llegue a mucha gente que necesitaba una palabra reconfortante, reconociendo que Dios es nuestro Padre, y también una palabra confrontativa para aquellos varones, ¿sí?, que tenían en bien reconocer y saber en qué posición estaban ellos como padre dentro de casa. Pero bueno, mientras tanto yo creo que es tiempo de que usted y su familia pongamos en manos del Señor este tiempo. ¿Qué te parece? Son las 9:05 de la mañana.
¿O esperamos un poquito más? Esperemos un poquito más. Como decía la palabra, ¿no? Despiértate tú que duermes. Así que es tiempo, muévale mamá la cama al hijo, quítele las colchas, échale un poquito con spray, con agua, pero despiértelo porque hoy el Señor va a traer una palabra de bendición. Y mientras tanto, también vamos a darle gracias al Señor por todas aquellas casas de vida, ¿sí? Que se encuentran y que ya la gente que asiste a las casas de vida se encuentran ya despiertos para recibir esa palabra. Usted me va a ayudar diciendo en qué lugar nomás hay casas de vida. Claro. El día martes tenemos en el Control Sur con la líder Andreina, martes también con la líder Gabriela Moya en el centro. El día miércoles tenemos aquí por Facebook, ¿sí? Reunidos todos a las 8 de la noche. Vamos a seguir teniendo esa reunión así ya estemos desde la iglesia. Esa reunión no va a quedar, no la vamos a suspender, vamos a seguirle. El día jueves tenemos en Ricaute, por ahora, sí, yo creo que también en Ricaute, en Totora, el líder es Javier y Miriam Sucusañay. El mismo jueves en Totoracocha con Sonita, ¿sí? Y también Ciudadela Calderón con el pastor Ramón y Paulita, su esposa. Estamos con esas casas de vida o células o como les querramos llamar, pero la cuestión es que en esas células, en esas casas de vida, es donde nosotros nos mantenemos con esa fe. Porque no es suficiente el tener una sola reunión a la semana. No crean que por ir solamente un día domingo usted va a estar fuerte en la fe. No. Justo hoy vamos a hablar sobre eso, mija. Sobre cómo un hombre llamado Salomón, que todo mundo le conoce, ¿sí? Así hayan leído la Biblia o no hayan leído la Biblia, todos conocen del nombre Salomón, de la Biblia. El rey de Israel, de las 12 tribus, ¿sí? El hijo de David. ¿Cómo un hombre tan poderoso pudo en un momento dado declinar de una fe? Pero bueno, no te adelantes por favor a la prédica, sí, no te adelantes. Queremos también darle las gracias a cada persona que ha aportado un granito de arena para la compra de aquel equipo que estamos necesitando. Estamos necesitando muchos equipos, como usted sabe, usted se da cuenta, un micrófono lo tenemos como pelota de ping pong, a este de aquí, pon para allá. Entonces, no, eso no es correcto y no se ve bonito, como que sería más chévere que cada uno tenga su propio micrófono para poder dialogar, para poder intervenir en ese momento y no estar esperando poder compartir un micrófono. Yo sé que Dios va a proveer y yo sé que el Señor le va a proveer a usted para que usted siembre también. Así que gracias a aquellos que hasta el día de hoy han depositado un granito de arena en la cuenta que se les puso para que podamos adquirir ese equipo, ¿no es cierto? Es una bendición muy grande. También tenemos reunión con los jóvenes a través del Tingling el día sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Y después de este tiempo en que mi esposo va a compartir la palabra, vamos a tener también reunión con los niños a través del Tingling para que usted con los pequeños de la casa se conecte. Sí, y después ya cuando vayamos nosotros al templo, vamos a tener una hora, vamos a ser completamente específicos, puntuales y precisos, ¿no es cierto? Desde las 9 en punto hasta las 10 en punto de la mañana vamos a hacer la transmisión, ¿sí?, de la reunión dominical, y a las 11 de la mañana usted va a sintonizar a través del Tingling la reunión con los niños, con los más pequeñitos de casa. Yo creo que estos son por el momento lo que tenía que comunicarles. También quisiera pedirles algo muy especial, que por favor usted comparta cada prédica, cada charla que nosotros enviamos a través de este medio digital. Usted lo comparte en sus redes
por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, bueno, por muchos medios que ahora tenemos al servicio nuestro. Así que por favor, también si usted quiere revisar algo que se le quedó grabado y no está muy seguro, vuelva a reproducir este video y anote, para que en el momento que usted tenga que compartir de la palabra de Dios, usted lo haga 100% seguro. Yo creo que ya es tiempo de empezar, ¿no? Ya es tiempo, ya estamos con 9:12 según mi reloj. Así que tengo hoy día una invitada muy especial. Le dije a mi esposa, en antito le digo, te voy a invitar a mi prédica, pues ya son las últimas semanas. Créanlo que al principio no fue nada bonito, era muy estresante cuando teníamos que enviar y tener estos tiempos, porque no estábamos acostumbrados. Ahora en cambio estoy tan relajado que la verdad que por mí que mejor, ¿no? Pero no, hay que ir al templo. Entonces, como son las últimas semanas, en la iglesia no hay cómo tener una conversación en una prédica dominical. Lo hacemos los días de transmisión, miércoles, viernes, pero los días domingos como que en la iglesia eso es la prédica, es el sermón, y no hay cómo estar conversando como lo hacemos con mi esposa. Así que hoy le invité a ella para que esté aquí conmigo en este domingo. No nos vamos a mover de aquí. Y yo quisiera que tengas un papel, lápiz, que pongas atención. Son 30 minutos lo que demora el mensaje, ¿sí? Y te vas a dar cuenta, nosotros siempre aprendemos de las personas que estuvieron en la Biblia. Así como tú has aprendido de tus padres, yo he aprendido mucho de mi padre. Doy gracias a Dios por la vida de él, ¿sí? Por sus enseñanzas. A pesar, mi amor, que tuvo una educación básica mi papá de escuela, ¿sí? Va a cumplir ya el otro mes 93 años. Yo me siento orgulloso de él porque con muy poca educación fue muy sabio para criar 10 hijos, para darnos estudios a todos, para sacarnos adelante. Yo no sé cómo lo hizo, porque hoy en día una persona que no tenga una educación superior, cuán difícil se le hace, y aún siendo profesional, cuán difícil se hace avanzar en estos tiempos. Y doy gracias a Dios porque el Señor lo prosperó y le dio sabiduría para darnos ese conocimiento. Por eso yo quisiera que tú estés muy atento a esta palabra que viene de parte de Dios y es para ti. Alégrate en ese Dios todopoderoso. Y siempre di esto: si yo cambio, todo cambia. Si tú le dices al que está al lado, si tú cambias, todo cambia. Si le puedes decir, díselo. Pero más va contigo. Di conmigo: si yo cambio, todo cambia. Y no sé si puedes cerrar un ratito los ojos y puedes cerrar conmigo y le puedes decir al Señor: Señor, doy gracias en este día porque está tu presencia conmigo, porque me has dado salud, bienestar, porque en tus manos soy cada día mejor, porque oro todos los días en favor de mi familia y porque el conocimiento y la sabiduría tuya esté también conmigo. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo, mi amado Señor. Aplicamos tu sangre bendita sobre cada hogar, sobre cada persona que en este instante está viendo esta transmisión. Llegue al lugar que llegue, Señor. Yo desde acá lo bendigo en el nombre de Jesús. Te pido, mi Señor, que seas tú el Señor de cada uno de ellos. El Consolador, el Espíritu Santo esté en tu vida, esté en tu familia y esté en la entrada y la salida que tú hagas de tu casa todos los días hasta el último día de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé, mi amor, si recuerdas la prédica del día viernes, ¿sí?
Le cuento cómo hacemos nosotros. Nosotros no somos los que nos decimos, oye, ¿de qué vas a predicar? Simplemente no sabemos decir, oye, ¿qué tema vas a topar más o menos? Ah, ya sí, ok, sí. Y siempre nos tomamos así, ella me coge de sorpresa, yo le cojo de sorpresa, pero eso es lo bonito, porque como que sale auténtica las cosas, como que no estamos enviando una filmación grabada, ¿no? Todo lo hacemos en vivo. Un día quisimos hacerlo grabado porque el internet se nos bloqueó prácticamente. Justo el día de la madre que teníamos preparado, mi esposita puso globos, y decoró el lugar, la sala. Era una fiesta para las mamitas, pero no sé, o Dios no lo quiso o el enemigo no quiso, pero no salió ni siquiera el grabado. Y tuvimos que dejarlo para el siguiente domingo. Y entendimos, y el celular, dice mi esposa, se le dañó. Y entendimos que lo bonito es ser auténtico, ser lo que somos. No hay cosa más hermosa de ser el mismo dentro y fuera. De ser luz adentro y afuera. De ser esa persona confiable para todos. Para tus amigos, tus amigas, tus familias, para todas las personas que te conozcan. Lo hermoso de la vida es ser confiable, ser auténtico. Y voy a hablar de un hombre llamado Salomón, que el día viernes estuvimos hablando de cómo este hombre en el capítulo 8, el versículo 54, oró y dice de rodillas y con los brazos alzados, y le dijo al terminar esta oración en el versículo 55 de Primera de Reyes capítulo 8, entonces con voz muy fuerte pidió que Dios bendijera a todo el pueblo de Israel. Era un hombre que amaba a su pueblo, era un hombre que amaba su país, su tierra, el lugar donde nació. Era un hombre que amaba a su familia, pero más que todo era un hombre que amaba a Dios. Porque Dios tiene que estar por encima de todo. Ama a Dios, ¿qué dice? Sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento más grande que Dios nos dejó. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre tu familia, sobre tus bienes, sobre tu trabajo. ¿Qué sucede cuando el ser humano lo deja a Dios en segundo plano? Ahí es donde la fe decae. Ahí es donde el semblante, mi hija, acá yo me acuerdo muy claro, ¿sí? Esa palabra que dice que un corazón alegre hermosea el rostro. Y si ustedes pueden ver la vida de Salomón, los primeros 20 años donde él construyó un gran templo, un templo maravilloso a Dios, construyó un gran palacio. Todo lo que él lo hacía en grande, lo hacía perfecto. Él no fue a una universidad donde estudiara para arquitecto. Y creo, y con el perdón de muchos arquitectos grandes, y la verdad es que conozco a muchos, y más que todo en esta maravillosa ciudad donde la arquitectura de esta ciudad, sin ofender a nadie, es la mejor del país y una de las mejores del mundo, con una ciudad pequeña, pero con una arquitectura hermosa. Una de las mejores universidades, facultades de arquitectura en Sudamérica está aquí en Cuenca. Y no lo digo honestamente por jactar a Cuenca, pero es hermosa, Cuenca es hermosa. Y el que no la conoce, hermano, tienes que conocerla. En cualquier parte del mundo donde estés, para mí es una de las ciudades más hermosas del mundo. Pero él estudió sin haber estudiado arquitectura, fue uno de los mejores, o si no el mejor arquitecto que estuvo sobre esta tierra. Fue sabio, fue un gran líder, formó un liderazgo tremendo, si nos damos cuenta, avanzó y conquistó, fue un gran conquistador, sin estar en guerra conquistó grandes ciudades, naciones. La gente lo buscaba por la sabiduría que él tenía. Era un hombre de Dios, un hombre que alcanzó muchas cosas tremendas. Con su sabiduría trajo paz,
trajo tranquilidad a su nación. Era un gran político, le cuento, de esos políticos buenos, no los de ahora, tal vez no todos, pero la verdad la política ahorita nos queda debiendo mucho en este país. Esperamos que cambie esa generación de políticos. Pero todas estas cosas él lo hizo. Fue un gran comerciante. Me daba cuenta que como la plata sobraba, era tan normal la plata ahí, como las piedras, decía, que la plata no la utilizaba. Pero como ellos no la utilizaban la plata, iban y compraban caballos árabes en muy pocas monedas de plata y las vendían en grandes precios. Era un gran comerciante, un gran empresario. Fue el rey con mayor sabiduría que pudimos haber visto, y creo, sin dudarlo alguno, fue un hombre que vivió a plenitud. A tal punto que el Señor, en el capítulo 9 de Primera de Reyes, vamos a hablar de Primera de Reyes, no le cambies tu Biblia en Primera de Reyes, y está ahí cerquita. Vamos a hablar del capítulo 9 un poquito. Y esto también lo dije el día viernes. Cuando el Señor se le presentó por segunda vez, yo te pregunto, mija, ¿tú crees que Dios se presente a alguien que no tenga un corazón conforme al de Él, que no esté haciendo las cosas buenas? Bueno, y yo creo que Dios no solamente se va a presentar a alguien que tenga un corazón bueno y que haga y que esté en el propósito de Dios, sino que también Dios se te va a presentar a ti cuando tú tienes un propósito y cuando tú te apartas de ese propósito, para decirte qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Salomón tuvo mucha sabiduría porque él buscó a Dios cada día de su vida, y fue tremendo porque todo lo que Salomón hacía estaba dirigido por Dios. Pero también está el otro lado. ¿Qué pasó cuando Salomón dejó de mirarlo a Dios y de buscarlo a él? Se le presentó a él, ¿no es cierto? También se lo presentó a él. Y lo que mi esposo hablaba acerca de que cuando tú buscas al Señor, se refleja en tu rostro, cuando en tu corazón hay alegría y paz, se refleja, porque es que tú te llenas de Dios. Y por eso también la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no solamente tu corazón va a reflejar, tu rostro, va a reflejar lo que hay en tu corazón, sino también tus palabras van a reflejar lo que hay en tu corazón. Y esas son unas de las pruebas tan claras cuando el Señor se manifestó en Moisés cada vez que subía al monte a buscarlo y a orar, ¿no? O sea, se reflejaba en él y Dios se le presentaba a él porque Moisés estaba en el propósito de Dios. Pero también se le presentó Dios a mucha gente que no estaba en el propósito para hacerla recapacitar de dónde estaba yendo, ¿verdad? Dónde estaba caminando. Y mira, qué bueno, y por eso me gustan estos diálogos, porque tú hablas de Moisés, y Moisés estuvo 40 años en un propósito de Dios. Y cuando terminó sus días Moisés, ¿cómo los terminó? Lleno de años de mucha bendición. El hombre terminó agradecido, y Dios, más que todo, creo que Dios, en el momento que él partía con Dios, Dios, me imagino que tiene que haber tenido esa cara de satisfacción. Wow, mijo, no sé cómo te digan en otros países, pero mijo, qué lindo, cómo lo hiciste, tremendo, ¿sí? ¿Habrá hablado lo mismo Dios de Salomón, que ya vamos a hablar de eso, cuando Salomón terminó sus días? Bueno, pero acuérdate que también que el Señor, así como te ama, te disciplina. Porque por un pequeño error que Moisés hizo, ¿sí? Él no pudo estar presente, no pudo pisar la tierra prometida. Él la vio de lejos. Entonces, porque la palabra también nos dice que al que más ama, más disciplina. Porque tenemos que parecernos a Dios, porque tenemos que parecernos a Él y no tenemos que parecernos al mundo, ni a las cosas del mundo. Sí, estuvo Moisés 40 años siendo formado su carácter.
yo también, como mi esposo suele decir, yo te pregunto, ¿qué tiempo tú necesitas para que tu carácter sea formado? Porque puede pasar un minuto, Señor, está bien, yo no me resisto, haz de mí lo que tú quieras. O puedes estar terco, como aquellos que tienen las orejas largas, ¿sí? Puede ser terco y puede pasar no solamente 40 años, sino 80 años o toda tu vida por no querer doblegar tu carácter. Tú conoces de Dios. Dios quiere que tú vengas a su propósito. O tú lo has conocido, has tenido una relación con Dios y tú te apartaste de Él. ¿Con qué propósito? No querer dejar de ser tú mismo y que Dios no sea formado en ti. Nosotros como seres humanos fallamos muchas veces, pero Dios nunca falla. Cuando tú miras a un hombre que tiene sus fallas y tú dices, no, es mejor estar afuera, ¿por qué no te cansas del mundo y miras los errores del mundo y te vienes a Cristo? Porque miramos muchas cosas, no, es que es cristiano, se equivocó, mejor me voy al mundo. ¿Y por qué si el mundo no te defrauda tanto, no dices, ay, el mundo me defraudó, vengo a Cristo? Porque no quieres dejar tu carácter, porque no quieres ser formado por Dios. Ahora, no sé, aquí nos estamos saliendo de todo, pero todo va al mismo punto. Mire algo muy particular. Mi esposa habla del carácter, ¿sí? Y el carácter en muchas ocasiones tarda mucho tiempo el ser humano en poder cambiar su carácter. Y es más, creo yo que pasarán muchos años y todavía seguimos, porque cada uno nace con un temperamento distinto, ¿no? Pero a más del carácter, mija, yo te puedo preguntar esto, ¿y qué de la conversión? Porque hay muchas personas que se convierten así. Saulo fue uno de esos. 3 días, ¿sí? Y en 3 días no vio, no comió, no bebió nada. Pero fue un instante que solamente cayó del caballo, se le asomó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, pero esa es otra prédica. Pero mira esto, él en el instante dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ándate a tal lugar, vas a estar 3 días, va a llegar Ananías, un siervo de Dios, y va a orar por ti, va a imponer las manos sobre ti, ¿sí? Y van a salir de ti, y vas a ver la visión. Obviamente, él quedó ciego y dice que cuando él vio, salían como escamas de sus ojos. Hay muchas personas que pasan tanto tiempo en que no saben si será real o no será real, si será bueno o no será bueno el seguirle a Dios. Mi prédica de hoy era muy distinta a la de hoy, a la que hoy tenemos. Y a las 6:30 de la mañana del Señor, al hacer mi devocional, porque todos los días nosotros tenemos un devocional, el Señor me habló que hables de esto. Le dejo el otro para la otra semana. Pero mira esto. Mira, y se llama el tema Saliendo de Harán, por si al caso. Ese sí tiene nombre. Hay muchos temas que yo no pongo nombre. Los chicos ingenieros aquí me preguntan, ¿qué nombre tiene la prédica, pastor? Hoy no sé qué nombre, me olvidé de ponerle nombre, ¿sí? Ese sí tiene nombre. Ayer estuvimos viendo una película con mi esposa, de 3 jóvenes, ¿sí? Jóvenes ya profesionales con sus trabajos. Y vos me hablabas de esto, ¿no? Que hay mucha gente que no puede ver y no puede cambiar. ¿Sabe por qué la gente a veces no cambia? ¿Sabe por qué los matrimonios fracasan? ¿Sabes por qué las personas quieren seguir como estaban viviendo antes? Porque están relacionados en un círculo de amistades que a veces les da pena, les da vergüenza a ser auténticos con la otra persona que Dios pone en sus vidas. Eran 3 jóvenes varones que se enamoraron. No recuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres de las películas, pero ellos no expresaron a sus parejas el amor que les tenían porque no querían dejar el círculo de amistad. Y yo le decía a mi esposa ayer, le digo, hay tantos amigos míos que de repente no han dejado
esa amistad de que cuando nosotros éramos jóvenes, porque todo mundo fue joven, tuvimos una amistad tremenda como decíamos, en una agachada, en un círculo de amistad muy buena, muy bonita, pero que todo tiene su tiempo. Y yo cuando me enamoré de esta preciosa mujer, justo me enamoré en los tiempos donde más descarriado estaba en mi vida de soltero. A través de ella comencé a ver las cosas de otra manera. Como que fui calmándome, fui poniendo una pausa en mi vida. Esa pausa, mi hija, es la que Dios quiere que también nosotros la tengamos. Una pausa, una tranquilidad en nuestros hogares. Hay muchas personas nos escriben a diario, nos llaman por teléfono y nos preguntan, una de las preguntas más principales que la gente nos, ¿cómo cambio? ¿Cómo le entrego mi vida a Dios? ¿Cómo leo la Biblia? ¿Cómo sé que Dios me va a hablar? Son cosas que a cada uno son distintas, son maneras muy distintas a cómo Dios nos llega al uno o al otro. Nosotros hemos hablado de nuestra conversión. Pablo tuvo otra conversión, que en ese momento era Saulo. Y todas las personas de la Biblia tienen una manera distinta de cómo les llegó la presencia de Dios. ¿Quieres decir algo? Sí, tú hablabas acerca de la conversión y de que mucha gente dice, ¿por qué no puedo? No, hay dos cosas, hay dos caminos, el camino del arrepentimiento y el camino del remordimiento. Cuando tú sientes remordimiento de lo que estás pasando, pero en tu corazón aún lo sigues disfrutando y no hay un genuino arrepentimiento, es imposible que tú cambies, es imposible que tu vida cambie, porque hoy no sé, te vas a sentir mal por lo que hiciste, pero mañana, que es un nuevo día o que es algo diferente, vas a cometer lo mismo, porque el enemigo te va a hablar tan sutilmente y que te va a hacer ver que aquello que hiciste no es nada. No pasa nada, como suele decir alguien. Cometiste adulterio, no pasa nada. Mentiste, no pasa nada. Robaste, no pasa nada. Entonces vuelves a hacer lo mismo. Pero cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento, cuando en ti, en tu corazón, te pesa lo que hiciste, hay un cambio. A Saulo de Tarso le pesó todo lo que había hecho. La muerte de Esteban, el asesinato a muchos cristianos, le pesó porque él se encontró cara a cara con el Señor. Mira, si tú no te arrepientes de las cosas incorrectas que has hecho y de lo bueno que no hiciste, aun cuando el mismo Jesús esté sentado aquí al lado conmigo, con un micrófono, predicando, tú no vas a convertirte. Tiene que haber un genuino arrepentimiento. El que te pese a ti haberle fallado a Dios y el que te pese a ti haberle fallado a tu familia, para que tu vida cambie por completo. Aquí yo no sé quién va a predicar, pero bueno, a mí me dijeron que predique, pero tú me estás predicando a mí. Amén, hermano. Eso es lo lindo de esto, mira, de aprender, de llenarnos de sabiduría. Desde hace muchos años lo que le he pedido al Señor es, Señor, dame sabiduría. Y creo que casi todos los días se la pido, porque la sabiduría de Dios es la que nos va a mantener firmes en sus caminos. Porque cuando nosotros tenemos sabiduría, el espíritu de uno se llena y no hay arrogancia, y no hay prepotencia, y no hay orgullo. ¿Saben por qué vienen todas esas cosas? Porque uno dejó la sabiduría de Dios y toma la sabiduría del mundo. En el capítulo 9, cuando Dios se le presentó por segunda vez a Salomón, y en el versículo 2 le dice el Señor, incluso versículo 3 le dice el Señor: he escuchado tu oración y lo que me pediste que hiciera,
Y comienza a decirle, voy a parafrasear, tú construiste un gran templo para mí y yo voy a estar en este templo, lo voy a cuidar y te doy gracias por hacerlo. Pero en el versículo 4 en adelante, el Señor comienza a decirle que Él va a estar con él mientras ellos obedecen en todo lo que Él ha ordenado y que cumplan sus leyes, sus mandamientos, así como tu padre David lo hizo conmigo. Y en el versículo 6 les voy a leer textualmente lo que dice: pero si ustedes y sus descendientes dejan de seguirme y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses con D minúscula, y ya no cumplen los mandamientos y leyes que les di, yo arrancaré a Israel de la tierra que les he dado. Yo, así parafraseando, hoy el Señor te puede decir: si tú cumples los mandamientos que yo te he dado, si eres buen padre, buen esposo, si eres una persona fiable, si eres una persona que me buscas, si eres una persona que te conviertes para hacer lo bueno, yo estaré contigo todos los días. Pero, y a más de eso, antes del pero, a más de eso, Dios siempre dice lo siguiente: y estaré con tus hijos y los hijos de tus hijos hasta las 1000 generaciones de aquellos que bendicen mi nombre. Pero maldeciré a aquellos que se apartan de mí hasta la 3ª y 4ª generación. Yo quiero que tú entiendas hoy, y hoy no solamente voy a hablar a los nuevos, como yo les dije el día viernes, ya no les voy a dar solo papilla. Voy a hablar a gente que tiene muchos años en el Evangelio. Tal vez eres un pastor, tal vez eres un líder. Y tal vez crees, ¿qué cosa crees? Que no va a venir el mal sobre tu vida. Por eso Pablo fue muy inteligente cuando dijo, ¿sí? Cuando dijo, y se me fue la palabra porque alguien dijo algo acá y me sacó. Pero miren, el que cree estar firme, mire que no caiga. Mi hermano, agárrate de Dios. Ser firme en lo que estás haciendo. Dios, así como dijo mi esposa, se presenta para bendecirte, pero también se presenta para corregirte. Dios les estaba dando a ellos un pronunciamiento, que no se vayan a salir de los propósitos de Él. Y fueron 20 años de hacer cosas maravillosas. Fueron 20 años de trabajar, de un trabajo arduo para Dios. El hombre sí que trabajó. Día y noche construyó cosas hermosas, cosas grandes. Cosas que un hombre normal no lo puede hacer sin la sabiduría de Dios. ¿Y qué pasó después? Porque fueron 40 años, mija, de ministerio de él. Como esos 40 años que hablábamos de Moisés, fueron 40 años que él también trabajó. Pero fueron 20 buenos y tal vez 20 no muy buenos. Es más, la Biblia ya no habla de los 10 últimos años para nada, y entre los 20 a 30 años habló de cosas que él comenzó a cosechar de lo que sembró. Cuando llegó en el capítulo 10 de la reina Saba, y ve cómo llegaban con camellos, especies, piedras preciosas, muchísimo. Ver cómo en el versículo 14, cada año el rey Salomón recibía 22,000 kilos de oro, sin contar los impuestos cobrados a los pasajeros y las ganancias de los comerciantes de todos los reyes de Arabia. Estaba en Arabia, uno de los pueblos más ricos de toda la historia de la tierra, donde hay todo, que no hay allá. O sea, las riquezas materiales eran grandes, eran tan grandes que el oro que
todo lo que estaba en el palacio, mija. Dice la Biblia aquí en el versículo, para que ustedes no crean que les estoy mintiendo, del versículo 21, dicen: todas las copas y vasijas que tenía Salomón eran de oro, toda la vajilla era de oro, todo lo que estaba en el palacio era de oro. Dice: nada en el palacio era hecho de plata, porque en la época de Salomón había tanto oro que la gente no le daba mucho valor a la plata. O sea, todo era grande, todo. Era ostentoso todo lo que hacía. Pero por el tiempo que ahora nos queda, que ya es poco, y ahorita veo el reloj, ¿sí? Por eso a veces no es muy bueno estar muy... En el capítulo 11, y a esto yo quiero llegar, mi querido hermano. En el capítulo 11 podemos ver cómo Salomón comienza a desviarse de los caminos de Dios. Y dice: al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que vivían en otros países del mundo. Además de las hijas de Faraón, tenía mujeres hititas, moabitas, amonitas, edomitas, sidomitas y todas esas emitas, mijitas que no eran de su pueblo. Y tú me vas a decir: o sea, no hay cómo casarse con extranjeros. En ese entonces, para un israelita casarse con una mujer, o una mujer casarse con un hombre que no era de su pueblo, era malo. ¿Sabes por qué? Porque esa gente no conocía a Dios, los otros. Por eso es que Dios quiso coger todos esos pueblos y los tomó. Cuando llegó David, le dijo: coge todos estos pueblos, apártalos de ti, porque tenía miedo que se contaminen. Por eso a los jóvenes siempre les decimos: cuidado con enamorarse de personas, hombre o mujer, que no sea creyente, porque esa persona, por más que vos digas, es que yo lo voy a traer para Cristo, para Cristo, ¿sí? Créanlo, es más fácil que lo saque de los propósitos de Dios, porque estamos, como dices vos, estamos en yugos desiguales. Y cuando estamos en yugos desiguales, es más fácil que caiga a que le traigamos a esa persona al conocimiento de Dios. Mi hermano, este hombre fracasó en su vida. ¿Sabes por qué? Porque se casó con 700 mujeres, tuvo 700 esposas, y la mayoría de ellas no eran judías, y tuvo 300, además de las 700 esposas, tuvo 300 concubinas. Y comenzó a levantar incienso, cultos, les hizo estatuas, levantó templos a dioses que no era su Dios, a dioses malos, a dioses que lo único que querían era como si ahora nosotros estuviésemos echándole a la brujería, a lo del tarot. Sí, buscar el número de lotería para obtener dinero, ¿no? Yo creo que para mí, personalmente, hay un versículo que describe la vida de Salomón. Y te lo voy a decir, que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, el verso 1. ¿Cómo es? En la versión Dios habla hoy, dice: una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. Salomón vivió 20 años, una vida excelente de mucha sabiduría, pero los últimos 20 años fue la mosca que dañó el perfume caro de Salomón, porque amó a mujeres que no compartían su misma fe. Y en esto yo tengo mucho temor, mis hermanos, siempre tengo mucho temor. No por los años que yo tenga de conocimiento con Dios, me acredita a que yo pueda partir con el Señor. ¿Sabe qué es lo que me acredita partir con el Señor? Estar hasta el último día, hasta el último segundo, hasta el último instante cogido de Dios. Porque ¿qué pasa si yo paso 30, 40, 50, no sé hasta cuánto el Señor me dará vida? Si paso lleno de Dios, pero justo en un instante donde yo me aparto de Él, hago lo incorrecto, y justo ese instante me llega la muerte, les aseguro que no voy a ir con Dios. Para muchos de ustedes tal vez no es comprensible esto,
Y van a decir, ¿y dónde está todos esos años? Por eso Pablo siempre decía, el que cree estar firme, mire que no caiga, y esa fe la que tenemos que tener. Tal vez en estos tiempos tú estás escuchando estos mensajes, tal vez estos tiempos es donde tú estás conociendo a ese Dios, tal vez estos tiempos es donde tienes temor de no fracasar y estás ahí cuidándote, pero por no enfermarte. Pero porque hay tiempos difíciles que hemos estado estos tiempos de pandemia, donde vemos cómo muere la gente, donde tal vez tienes un vecino que ha muerto, donde tienes una persona que está enferma con el COVID, donde tienes muchas personas que conoces que han muerto, tal vez no todos del COVID, pero fue parte de esto. Y dice, ay, es que porque me da miedo, estoy con Diosito. No. Ese miedo no tiene que ser el que te venga, el que te traiga a Dios. Tus adversidades no tienen que ser las que te traen a Dios. ¿Sabes qué tiene que ser lo que te trae a Dios? El amarlo, el estar con Él, el depender de Él, el de ir todos los días ante Dios y poderle decir, Señor, me arrepiento porque hoy no hice lo correcto ante tus ojos, porque tenía que predicar y no lo hice, porque tenía que enviar este mensaje y no lo hice, porque tenía que consolidar a alguien y no lo hice. A eso tenemos que tener miedo, a no fracasar en los caminos de Dios, a no fracasar en el llamamiento que Él nos hizo, un llamamiento santo. Eso es lo que Dios tenía con Salomón, pero Salomón no lo hizo. Y por eso Dios se le aparece aquí, en el versículo 11 le dice, así que el Señor le dijo a Salomón, tú elegiste no mantener el pacto conmigo ni obedecer mis decretos, así que yo te prometo que te voy a quitar el reino y se lo daré a otros siervos. Eso le dijo. Cuando Dios se aparta de uno, hermano, es lo más feo, lo más terrible. He conocido a muchas personas que después de haberle servido a Dios con todo el corazón, a muchas personas que estaban llenos del Espíritu Santo y se apartaron de Dios, ¿saben qué pasó? ¿Sí? Fracasaron y el rostro y en todo los vi topando piso y fue amargo el poder vivir para ellos. Y mientras no se arrepintieron y mientras no volvieron a sus caminos, qué difícil que fue. ¿Tú crees, mi hija, que es fácil levantarse después de una caída como esas? La Biblia nos dice que si el justo cae 7 veces será levantado. Pero el justo que quiere levantarse. Porque tú puedas caer millones de veces. Si no quieres hacerlo, va a ser difícil que otra persona te ayude. Porque está en ti el poder hacerlo, el poder regresar al camino que tú antes estabas, al camino o incluirte en el camino que el Señor quiere que tú vayas. ¿Sí? Son dos cosas: regresar porque un día lo conociste, tuviste una relación con Dios y te apartaste, o venir por primera vez a los caminos del Señor. Son dos cosas en las cuales tiene que pesar más lo que tú decías, el amor a Dios, y pesarte lo que cuando tú hablabas o conocías de Él, te dabas cuenta que lo que hiciste lo hiciste mal. Pero si el justo que cae quiere levantarse, Dios hará una gran fiesta en el cielo. Como el hijo pródigo se salió del propósito del Padre, en otras palabras, se salió de los propósitos de Dios, se arrepintió y dijo, volveré a la casa de mi padre, le pediré perdón, y le decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Esa también otra predica. Pero mira, mi hermano, cuando Salomón lo tuvo todo, cuando Salomón era el rey más importante sobre la tierra, Dios le quitó todo. ¿Cómo crees que termina la historia de Salomón? ¿Cómo crees que termina después la descendencia de él? ¿Cómo crees que termina todos? Hacía escudos de oro de 6.5 kilos, 200, 300, esos mineros, que de repente por aquí hay algún minero y dice, wow, kilos de oro, un escudo de guerra. Te puedes imaginar cientos de escudos de oro para ir a pelear. Mi padre una vez me dijo, mi hijo,
las torres más grandes se caen antes de caerse las torres gemelas. Por eso me decía, cuidado, ten siempre cuidado de no ser orgulloso. El orgullo es lo que viene y destruye a la persona, el que lo llena de muchas cosas vanas. Y eso le sucedió a Salomón. Las mujeres, la sabiduría. Quiero terminar con esto. Él escribió salmos, o sea, no todos, unos salmos escribió él. La mayoría de los proverbios fue escrita por él. Cantar de los cantares, todo lo escribió él con su amada. Sí, para los enamorados, te lo recomiendo. Y escribió un libro, el libro más triste de la Biblia. El libro de una forma tan deprimente, que cuando él escribió Proverbios, Cantar de los Cantares y parte de los Salmos, me imagino que él estaba en su mayor apogeo con Dios, estaba acogido del Espíritu de Dios. Era tan grande porque los proverbios, leer proverbios, mi hermano, es una sabiduría tremenda. Pero que si vos lees Eclesiastés, te lo recomiendo que lo leas si es que ya has tenido un tiempo con Dios. Pero si estás triste, no te recomiendo que lo leas, porque te va a entristecer más. ¿Sí? Perdón, Lamentaciones. Pero cuando incluso él está escribiendo Eclesiastés y comienza a decir, nada tiene sentido, dice el maestro, nada en absoluto tiene sentido. No hay nada nuevo bajo el sol. Aprendí que Dios le ha dado una tarea muy agobiante a los seres humanos. El mundo está torcido y no hay quien lo enderezca. Y hay muchos versículos, hay muchas maneras de que él comience a escribir esto. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Porque todo lo que él hacía, lo hacía porque tenía que hacer. Tal vez a ti te ha pasado lo mismo. Te pasas quejando de tu hogar, te pasas quejando del ministerio, te pasas quejando de tu esposa o de tu esposo, te pasas quejando de tus hijos. Hay estos hijos que Dios me dio. Te pasas quejando de tus pastores, dice mi esposa. Y todo ves oscuro, todo ves negativo, todo lo ves mal. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está mal. Cuando él escribió esto, estaba ya mal. Porque dice, porque entre más sabiduría hay más frustración. ¿Te puedes imaginar? Porque voy a divertirme y a probar los placeres de este mundo. O sea, todo lo que él hizo no sirvió de nada. Porque ve que afuera los placeres del mundo son mejores que las cosas hermosas que nos da el Señor. Una vez más, vuelvo a repetir Eclesiastés 10, el verso 1. Una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. Por más caro que sea el perfume, o por más que tú hayas tenido una vida intachable durante muchos años, y si tú quitas la mirada de Dios, tú lo puedes echar a perder todo, porque el Espíritu de Dios ya no está en tu vida. Y cuando te das cuenta, porque llega un momento en que tú te das cuenta que le fallaste a Dios y te fallaste a ti mismo, la palabra nos dice, no recuerdo quién en este momento, pero dijo, me pesa haberle fallado a Dios. Me pesa. Cuando tú te das cuenta que le falla a Dios, es como que una piedra te cae en el corazón y a veces, en muchas ocasiones, ya no se puede dar vuelta atrás. Ese fue el salmista, David, cuando hizo el conteo, el censo a su pueblo.
Pero mi querido hermano, yo te voy a dejar con esta palabra. A pesar de las situaciones que nos puedan haber pasado, que te puedan haber pasado, a pesar que tal vez estás como Salomón en los últimos 20 años, desanimado, no has visto prosperidad en tu vida, tal vez tu hogar fracasó, tal vez vos fracasaste como padre, como esposo, como esposa. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, al final Dios tiene cosas hermosas. Mira, solo a Salomón le pasó esto y no dice nada la Biblia de que, wow, fue el entierro y fue tantas cosas grandes y hermosas los días finales de él. Pero para muchos sí. Cómo Dios se alegraba de las cosas hermosas que Él nos dio. Se alegró con el vivir de nosotros. Yo no solamente quiero vivir en esta tierra por mí ni por mi esposa. Siempre quiero vivir por la descendencia que Dios me dé, por los hijos, por mis nietos. Dios no me dio hijos varones, no nos dio hijos varones, pero quiero tenerles a mis yernos como si fueran mis hijos varones, porque quiero tener a mis nietos que conozcan de Cristo, porque tal vez nosotros no vamos a ver a todos nuestros nietos. No sé si conoceremos mis nietos. Imagínense, Linda, mi tercera hija, recién va a cumplir 12 años en este año. ¿Te puedes imaginar verle los nietos, mis nietos de ella o los hijos de ellos? Ay, sería una bendición. Tal vez esas descendencias ya no las vemos, mija. Así como tu papá que cumplía 25 años de muerto el día viernes, ¿sí? O el día sábado. No conoció a muchos nietos y más aún bisnietos, ¿sí? Entonces, y tataranietos. Pero toda esa gente, ¿dónde va a quedar? ¿Cuál va a ser el destino de ellos? Por eso yo hoy quisiera aprovechar este tiempo para decirte que en tus manos está el futuro de ellos. En ti, varón, mujer. Tal vez eres soltero, tal vez eres soltera, eras jovencita. Eres una jovencita como mi hija Linda que siempre está aquí con nosotros, ¿sí? Que espero en Dios el Señor me la levante como esa gran pastora de multitudes. ¿Y cuántos jóvenes que están viendo aquí este programa se estarán proyectando para hacer cosas grandes y maravillosas con el Señor? Yo lo único que te puedo traer este mensaje: no terminemos como Salomón. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos llene de prosperidad. Pero esas cosas quedan en segundo plano para estar siempre cogidos de Dios. Nunca te apartes de Él, nunca te sueltes de Él. Sé siempre esa persona con esos principios de amar a Dios sobre todas las cosas. No lo busques hoy porque lo necesitas. No lo busques hoy porque estás pasando tiempos difíciles, porque tal vez partió alguien, un ser querido, y estás con dolor. No, búscalo a Él porque lo quieres conocer, porque quieres vivir con Él, porque quieres cambiar de manera de ser, de vivir, de actuar, de pensar. Porque tus caminos son más hermosos que en Él, que sin Él. Porque siempre Él nos lleva de victoria en victoria. No sé cuántos años tienes conociéndolo a Dios. Y si tal vez estos tiempos te has apartado de Él. Si estás viendo este programa hoy, esta charla, este sermón, como tú le quieras decir, como tú lo quieras llamar, hoy es tiempo, mi querido hermano, que te vuelvas a Él. Que vengas como ese hijo pródigo, padre pecado contra el cielo y contra ti. Dile, me encanta esa palabra de María cuando el Espíritu Santo le dijo bienaventurada. Y Él le dijo, hágase en mí tu voluntad. Que siempre estemos prestos nosotros, mis queridos amigos, mis queridos hermanos,
que siempre estemos prestos para cambiar, para decirle al Señor: Señor, haz en mí lo que tengas que hacer. Anúlame, hoy yo me anulo para que tú crezcas en mí. Hoy me hago así de este porte para que tú me hagas grande. Cambia esta forma de pensar. Si tú estás dispuesto a cambiar, si tú estás dispuesto a ceder terreno para que crezca el Espíritu Santo en ti, yo te pido que tú cierres los ojos. Yo te pido que tú hagas esta oración, que aceptes a Jesucristo en tu corazón. Tal vez ya lo has hecho muchas veces, o tal vez hay personas aquí nuevas, porque este mensaje a dónde nomás irá a llegar. Tal vez tú nunca has escuchado una palabra como esta. Y hoy te voy a pedir a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, cierra tus ojos conmigo y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy me dispongo a abrir mi corazón ante ti. Hoy me dispongo a aceptarte como mi único Dios y Salvador. Hoy me dispongo, Señor, a cambiar. Hoy me dispongo a dejarlo todo, Señor, en tus manos. Mis problemas, mis angustias, mis enfermedades, mi situación adversa económica, Señor, hoy me dispongo a ponerla. Aún lo que tú me has dado, Señor, los bienes que tengo, hoy me dispongo a ponerlos en tus manos, Señor. Te pido, Jesús, que hagas de mí una buena persona. Hoy te acepto como mi Dios y mi Salvador. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy te pido, Señor, que hagas de mí una persona nueva, porque de aquí en adelante yo seré tu hijo y tú serás mi padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te haga grande, que el Señor multiplique todo lo que Él te ha dado hasta el día de hoy. Pero más que todo, Señor, dile al Señor que te haga un buen siervo. Así es. Y cuando tú haces esta oración, tú vas a empezar a conocer cuál es el propósito de Dios con tu vida. En el libro de Jeremías, capítulo 29, el verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para contigo, pensamientos de bien y no de mal. El Señor siempre quiere pensamientos de bien. El Señor quiere que tú seas prosperado en todas las áreas, no solamente en el área emocional, sino Dios quiere que tú seas prosperado en todas las áreas. Y un secreto o una clave importante o un punto principal para tu prosperidad es ofrendar, es dar. Aún más si tú das en el reino de los cielos. Hay mucha gente que suele decir: es que yo ofrendo a los pobres, yo ofrendo a alguien que necesite. Está bien que tú lo hagas, está bien que tú hagas eso, pero tú no puedes hacer eso con el dinero de Dios. Por eso el Señor nos manda que nosotros podamos entregar nuestros diezmos a la casa de Dios. Tú entregas tus diezmos a la casa de Dios y habrá alimento también en tu casa. Pero la ofrenda habla mucho de lo que hay en tu corazón. Y por eso en el libro de Hechos capítulo 20, el verso 35 nos dice que es mejor dar que recibir. Necesitamos como iglesia que tú seas bendecido. Necesitamos como iglesia de que tú conozcas otra vida, no una vida de escasez, no una vida de limitaciones, sino que tú conozcas una vida de prosperidad. Y por eso te invitamos a que tú des tu ofrenda a la iglesia Unción Ágape. Está la cuenta presente en la pantalla, en el Banco del Pichincha, con el número 3256047104, para que tú puedas ser prosperado. Tú recibes más bendición que aquellas personas a las cuales tú nos das, porque cuando tú le entregas, tú ofrendas, tú le estás diciendo al Señor que tú no dependes del dinero que tienes, sino que tú dependes de la provisión que Dios te da. Así que esperamos y necesitamos que tú seas bendecido. Por eso te invitamos a que tú entregues o a que tú seas parte de construir algo nuevo en la iglesia, de nuevos equipos, de micrófonos,
y que tu nombre también sea exaltado. Amén. Te damos gracias también por este tiempo, muchas gracias por compartir estos minutos en esta charla de enseñanza que hemos tenido junto con mi esposo, y te pedimos que por favor que reenvíes también este mensaje. Yo sé que tú tienes mucha familia, no solamente aquí en Ecuador, sino en el extranjero. Reenvíale porque ellos necesitan escuchar una palabra de ánimo. No te olvides también, después de este tiempo, los pequeños de la casa, los pequeños del ministerio de unción Ágape, los kids, sí, que son conquistadores del reino. Así que, por favor, que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre tu casa. Te damos las gracias y nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche a través de este medio. Bendiciones para todos.